Estás escuchando Argentina Semanal. Hola, soy Maxi Leniani y te doy la bienvenida al resumen de noticias de Cubo Podcast. Nos ponemos al día con lo más destacado de la semana. El presidente Milei agita las aguas en la política libertaria. Javier Milei sorprendió esta semana al marcar distancia de su vicepresidente, Victoria Villarruel. Declaró que su relación con ella es meramente institucional, insinuando que Villarruel estaría más cerca de lo que llama la casta. No la he visto a Victoria Villarroel acompañándote en todos estos actos. ¿Ella forma parte de la diaria en la toma de decisiones del gobierno o no? No tiene por qué estarlo tampoco, ¿no? No, ella, digamos, no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. ¿No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones? No. O sea, no participa de la diaria del gobierno. No, tampoco participa en las reuniones de gabinete. Ah, Victoria Villarroel no participa en las reuniones de No, gabinete. decidió no participar. Ah, ella decidió no participar. Sí, hace mucho tiempo, digamos, que decide no participar en las reuniones de gabinete. ¿Y tiene un diálogo igual ustedes o no? Digo, lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. O sea, ella no participa de ninguna decisión del gobierno. No, porque además, o sea, ella en su visión, digamos, muchas de las cosas que nosotros hacemos está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que nosotros llamamos la casta. La Cámara de Diputados vivió momentos tensos cuando el kirchnerismo logró bloquear el debate sobre la ley de ficha limpia. El intento del PRO y la Unión Cívica Radical por impulsar la iniciativa quedó a un legislador de lograr quórum. Con este revés, Cristina Kirchner, condenada a 6 años de prisión, podría volver a ser candidata en 2025. La diputada Silvia Lospenato, del PRO, acusó a los ausentes de avalar la corrupción. Cuando los jueces se acuerdan y hay una condena, ¿qué busca el condenado? Fueros. Y eso es lo que va a pasar el año que viene. El año que viene probablemente tengamos uno o más condenados por corrupción sentados en estas bancas, desprestigiando al Congreso de la Nación si no somos capaces de aprobar la ficha limpia. Entonces, me voy con el sinsabor de no haberlo logrado hoy, pero con la certeza que en una semana le vamos a dar a esos 460.000 ciudadanos, a todos los que se van a sumar en estos días, y a todo el pueblo argentino la garantía de que no queremos corruptos sentados entre nosotros, que vamos a represtigiar el Congreso. Encuentros internacionales en la Casa Rosada. El presidente Milei recibió a Emmanuel Macron y a Giorgia Meloni esta semana. Con el mandatario francés se refirieron al comercio bilateral, pero Macron dejó en claro que Francia no apoyará el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Por su parte, la visita de la líder italiana fortaleció los lazos con Europa. Ahora, algunas noticias breves. La reforma electoral en camino. El gobierno envió al Congreso un proyecto para eliminar las PASO y fomentar la financiación privada en campañas políticas. Además, propuso endurecer los requisitos para el reconocimiento de los partidos. Desplazaron al jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mengo, por uso indebido de aeronaves con fines personales y hasta denuncias de acoso sexual. El expresidente Alberto Fernández deberá declarar el 11 de diciembre en la causa por presunta violencia de género contra Fabiola Yáñez. Mientras tanto, contraatacó denunciando a la madre de su exmujer por falso testimonio. Argentina Semanal. Noticias en desarrollo. Y para indagar un poquito sobre qué está en juego, qué significa esta diferencia, estos roces entre Milei y Villarruel, que no son nuevos, pero se evidencian a partir de la palabra presidencial, estamos en comunicación con Gabriel Slavinsky, que es, entre otras cosas, analista político. Gabriel, bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué lees respecto de este enfrentamiento que ya Milei pone en palabras tratando de casta a la vicepresidente? Bueno, primero, ponerlo de manifiesto no es un tema menor, no es para dejarlo en segundo plano y naturalizarlo. Me parece que el gesto, la señal, la palabra del presidente diciendo que Villarroel es parte básicamente de la casta, tiene consecuencias y muy importantes, no son simples consecuencias para dejarlas por ahí. La primera es que, imagínate cualquier tipo de acción política que tome la vicepresidenta, va a ser mirada como
o de poco valiente, o porque no se animó a avanzar sobre algún aspecto, o quizás hasta en otros aspectos de destituyente, porque básicamente Milei lo que hizo fue poner en primer plano que queda del otro lado. Segundo, ¿quién la va a invitar a determinado evento sabiendo el nivel de conflictividad que tiene de modo manifiesto con el presidente? Tercero, las declaraciones de Villarruel van a ser tomadas así a la ligera cuando diga jamoncito, por ejemplo. Bueno, me parece que ponerlo de manifiesto en primer plano no es un tema menor y que puede tener consecuencias y que muchas veces el mundo político tiende a naturalizar y me parece que en este caso tiene una gravedad relevante. Con un gobierno que está en un momento económico pujante, vamos a decir, en términos de la macro, quizás no en otros números respecto de pobreza y demás, la pregunta que se abre es ¿cuál es el beneficio para Victoria Villarruel de pelearse con un presidente que está en un buen momento? ¿Crees que esto termina en una carrera en una línea paralela? Es decir, Victoria Villarruel, pensando en las elecciones presidenciales dentro de 3 años, postulándose para un cargo por fuera del sello de La Libertad Avanza. Es difícil entender las razones de por qué Villarruel hace un camino paralelo y de alto riesgo. Yo creo que se apresuró, uno podría decir, bueno, a la luz de los resultados, quizá Villarruel lo que esperaba era que no le vaya tan bien en términos económicos y políticos a este gobierno que arrancó con una debilidad inusitada. Entonces uno podría decir, bueno, quizá Villarruel lo que supuso es que este primer año iba a ser mucho más complejo y que ella podía transformarse en una alternativa de poder sabiendo de que no la pueden ni hacer renunciar, ni destituir, ni siquiera presionar para que ella deje el cargo. Entonces es un animal político que me parece que en esta liga quizá le faltó un poquito de tacto para comprender de que la política tradicional o el modo de enfrentar a distintos poderes que se van consolidando, el de Milei es de enorme convicción por la confrontación. El perfil de Javier Milei parece inseparable de por qué la sociedad eligió que fuera el presidente para este periodo, respecto de ser un outsider, respecto de señalar cuestiones que quizás nunca habían sido puestas en cuestionamiento y en discusión. Desde la mirada de la Casa Rosada, Villarruel es la casta, es decir, viene a defender aquello que Milei justamente fue electo para combatir. De cara a pensar socialmente qué puede representar Villarruel, ¿representa lo que Milei ya venció? No, yo creo que hoy lo que hay es una pelea que tiene que ver con una interna y un abordaje del presidente de buscar un mileísmo puro. Uno podría pensar, ¿qué sería un mileísmo puro, no? Claro. Pero a lo largo de la historia nos damos cuenta de que los ismos se fueron configurando con lo que fue quedando de los que no confrontaron y agachan la cabeza y tienen la convicción de apoyar a determinadas personalidades. Me parece que el mileísmo se dio cuenta, Milei en persona, llamémoslo, y hoy Karina quizá también y algún círculo muy pequeño, se dio cuenta de que nunca iban a poder de algún modo confiar en un armado en el largo plazo donde no sea una persona que pueda ser acusada de deslealtad. Entonces me parece que en el caso de Villarruel lo que se pone es, en un momento de enorme fortaleza del presidente, déjame decírtelo de este modo, claro. Si no es ahora, ¿cuándo? Deciden cortar por lo sano y de uno de los pilares centrales de esa libertad avanza que fue ganando elecciones, queda relegada y casi que te diría fuera de juego dentro de este esquema de la libertad avanza, pensando en su primer avance electoral, ¿no? Que es en el 2025 como gobierno, y que se supondría que a la libertad avanza le va a ir muy bien, a diferencia de los demás partidos, por lo tanto va a consolidar poder. Bueno, me parece que cuando uno pregunta ¿por qué ahora?, la respuesta está en han decidido en un momento de fortaleza cortar por lo sano con alguien que consideran desleal. Gabriel, la última pregunta que me gustaría hacerte tiene que ver con, por estas horas se está evaluando en los despachos de Victoria Villarruel si dar una respuesta, ¿no? La pregunta es si esto escala, ¿puede haber algún tipo de temor institucional o
Digo, pensando en que todos los presidentes se han peleado con los vices, ¿o es algo que no tiene una esfera preocupante en ese sentido, más allá de la pelea entre dos personajes muy gravitantes? A ver, la pelea entre una fórmula presidencial nunca es buena para la institucionalidad y para el país. Eso tiene que quedar claro. Lo segundo es que tampoco es divertido tener una vicepresidenta que tenga agenda propia y tenga aspiraciones de suceder al propio presidente, porque eso genera situaciones de inestabilidad, no en el caso de que haya un golpe de Estado o cosas muy graves, ¿no? Claro. Pero genera inestabilidad en el sentido de que hay personas disconformes con el presidente que van a recurrir al poder de la posibilidad de un reemplazo, sea en estas elecciones, en las que vienen, en el armado que sea. Entonces siempre me parece que institucionalmente no es bueno tener un presidente y una vicepresidenta peleados. También déjame decirte que eso es mucho más complicado cuando las cosas van mal, ¿no? Claro. O cuando la figura presidencial va mal, el caso de la Rúa, con la renuncia de Chacho Álvarez, que se queda sin el sustento en caso de problemas. Como pasó entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿no? Claro, pero vos fíjate que ahí había una pelea quizá muy descarnada en el último tiempo, pero el riesgo institucional yo te diría que era de segundo plano, porque nunca se pensaba que el presidente podía renunciar, y si renunciaba, hubiese habido una crisis en algún sentido institucional, pero no de gobierno, porque la asociación estaba asegurada. Uh-huh. Eso pasa cuando renuncia la vicepresidencia o cuando apoya un partido absolutamente de oposición o los ideales contrarios por los cuales asumió claro. el mismo presidente. Entonces digo, ¿es un riesgo secundario institucional? Yo diría que sí, menor, diría también, aunque no somos Suecia, pero también es verdad que no es bueno que la fórmula presidencial se pelee. El modo de respuesta me parece que... Mira, hubo una declaración de Adorni hace un tiempo muy significativa que dijo, le preguntaron por la vicepresidenta y sus opiniones en alguna temática importante, sobre el tema Francia, lo recuerdo bien, y él dijo, no es la postura del gobierno, ella es la vicepresidenta y no es parte del gobierno. Y uno dice, pero ¿cómo la vicepresidenta no es parte del gobierno? Y me parece que lo que hizo Milei en este caso es poner mentira, verdad, y con crudeza, y algo en su posicionamiento muy positivo, que se lo ve genuino y con menos cálculo, aunque quizá eso también sea una estrategia político-electoral. Gabriel Slavinsky, analista político. Gracias, Gabriel. Por favor, un placer. Saludos para todos. Argentina Semanal. Escucha lo que realmente importa. Y antes de irnos, una recomendación. Después de 20 años de su estreno, volvió a los escenarios en la ciudad de Buenos Aires Mina, ¿Qué cosa sei?, el aclamado espectáculo en el que Helena Roger, una de las artistas más importantes de nuestro país, evoca y homenajea a la icónica cantante italiana. Acompañada por Diego Reinhold y bajo la dirección de Valeria Ambrosio, esta propuesta, que antecedió la trayectoria internacional de Helena Roger, se presenta en el Teatro Lola Membrives de la calle Corrientes. Può piacere a me. Una parola ancora. Parole. Ascoltami. Parole. Y hasta aquí llegamos en una nueva edición de Argentina Semanal. Nos reencontramos la próxima semana para contarte todo lo que dejaron los próximos 7 días. Escuchaste Argentina Semanal, el resumen de la actualidad en formato podcast. Conducción, Maxi Legnani. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.